Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, muy buenos días. Mi nombre es Freddy Cari, junto a mi esposa Andrea y nuestra hija Gabriela. Servimos al Señor en Palabra de Vida Bolivia y en la Iglesia Bautista Bíblica Gracia de la ciudad de Cochabamba, y es un privilegio acompañarte en tu tiempo devocional. El texto bíblico de la hora silenciosa de hoy se encuentra en Nehemías capítulo 4 versículos 10 al 23. Dice así la palabra de Dios: Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. En este relato histórico encontramos dos conflictos en el servicio. Primer conflicto: oposición externa. Segundo conflicto: obstáculos internos. Veamos el primer conflicto: oposición externa. El pueblo que reedificaba el muro de Jerusalén debía enfrentar las constantes burlas y amenazas de los enemigos que lo rodeaban. Entre los principales enemigos estaban Sanbalat, oficial del gobierno en Samaria, Tobías el amonita y Gesén el árabe. Segundo conflicto: obstáculos internos. Las constantes burlas y amenazas generaron en el corazón un desgaste físico, emocional y espiritual. Se distorsionó el enfoque del servicio. Ya no era un privilegio, sino una carga. Presta atención a las quejas mencionadas en el versículo 10. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. El escombro es mucho. No podemos edificar el muro. En medio de la oposición externa y obstáculos internos a enfrentar, el siervo de Dios debe tener la convicción de que bajar la mirada lo llevará al desgaste y desánimo, que como consecuencia final desenfocará el corazón. El creyente, en el desarrollo de su fe, no debe detenerse a ver los obstáculos que le rodean, sino que debe elevar su mirada al Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede. Entonces, los obstáculos se convierten en oportunidades para crecer y dar gloria a Dios con nuestra vida y servicio. Retornando a nuestro texto, podemos ver que Dios guió a su siervo Nehemías a poder ver la oposición y los obstáculos como una oportunidad para crecer en dos aspectos prácticos: comunión y compromiso. Primer área de crecimiento: comunión.
Se estima que el muro medía aproximadamente 4 kilómetros de largo, 12 metros de alto y unos 2,5 metros de ancho. El muro se terminó en 52 días, un proyecto ambicioso. El secreto para completar este gran desafío fue la forma en la que el pueblo se acercó al Señor. Frente a la oposición externa y constantes amenazas, el pueblo bajo el liderazgo de Nehemías fortaleció su comunión con el Señor. Versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios. Nehemías animó al pueblo a descansar en el poder de Dios. Verso 14, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Verso 20, Dios peleará por nosotros. A lo largo de su historia, Israel como nación fue testigo del poder de Dios peleando a favor suyo. Esta no sería la excepción. Versículo 15, Dios mismo frustró el plan enemigo de atacarse por sorpresa. Frente al relato bíblico, podemos afirmar que cuando se vive en dependencia del Señor se podrá disfrutar de su protección, planes y propósitos. Animemos nuestro corazón a fortalecer nuestra comunión diaria con el Señor. Recordemos que Dios guió a su siervo Nehemías a poder ver la oposición y los obstáculos como una oportunidad para crecer en dos aspectos prácticos, comunión y compromiso. Segunda área de crecimiento, compromiso. Despejando todo temor y depositando su fe en la protección de Dios, el pueblo retornó a la obra y desarrolló un servicio en orden y entrega total. La organización tenía como propósito avanzar en la obra y estar atento a las amenazas de los enemigos. Cuando el enemigo perdió el plan de atacar por sorpresa, el nuevo plan era atacar de forma abierta y directa. Frente a esta amenaza, se ejecuta en dependencia del Señor un plan de acción. Versículo 13, se aumentó y reforzó la guardia en los sitios abiertos y en los lugares donde el muro aún no alcanzaba la altura total. Se armó a todos los trabajadores. Verso 16 menciona que la mitad de los siervos trabajaba y la otra mitad hacía guardia. Los que hacían la guardia tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Los que estaban en el servicio tenían la espada ceñida al lomo para una defensa pronta. Verso 17 y 22, los obreros estaban dispuestos a cargar los escombros, acarrear el material, edificar el muro y realizar turnos de guardia. Versículo 23, no se bajaba la guardia en ningún momento, solo se desnudaban para bañarse. Versículo 19, si bien se dividieron en grupos para completar tareas de edificación, los líderes tenían instrucciones de guiar al pueblo para desarrollar una defensa conjunta en el lugar que sea necesario. La edificación del muro se completó en 52 días en medio de gran oposición y obstáculos, porque el pueblo de Dios entendió que servir al Señor es un privilegio que debe desarrollarse con madurez y compromiso de corazón. Donde el hombre natural ve oposición y obstáculos, el siervo de Dios ve oportunidades para crecer en comunión y compromiso. Cuando nuestro servicio es hecho con disciplina, dependencia, diligencia y disposición, entonces es el desarrollo de una entrega total que glorifica a Dios. Frente a esta gran lección espiritual, examinemos nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro servicio? Animemos nuestro corazón a poder crecer en nuestra comunión y compromiso. No permitamos que las situaciones adversas nos desanimen. El Señor bendiga su palabra y fortalezca nuestras vidas. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.